Descubrí la infidelidad de mi esposo y reconstruí mi vida, hasta que mi ex intentó atropellarnos en un ataque de celos. He sido una lectora silenciosa en foros de internet durante mucho tiempo, pero hoy finalmente tengo mi propia historia que contar. Mi vida ha estado en caos absoluto durante el último año, y aunque muchas veces quise escribir sobre lo que me pasó, simplemente no tenía el tiempo ni la energía. Pero ahora que todo se ha resuelto, siento que compartir mi experiencia podría ayudar a alguien más a evitar pasar por lo mismo. Déjenme presentarme. Me llamo Laura, tengo 42 años y estuve casada con un hombre llamado Daniel durante lo que pensé que sería toda la vida. Pero al final, fueron 6 años de mi vida que nunca podré recuperar. A veces me repetía a mí misma que nuestro matrimonio no era tan malo. Quizá me aferraba a la idea de que había sido una buena decisión. Cuando lo conocí en Facebook, de verdad creí que había encontrado el amor de mi vida. Daniel era carismático, atractivo y divertido. Mi juventud no fue fácil. Crecí en un hogar donde mi madre maltrataba constantemente a mi padre, gritándole hasta la madrugada, lanzando cosas por la casa y haciéndolo sentir como si no valiera nada. Mi padre nunca se fue porque nos amaba, pero yo veía el daño en su mirada. Así que cuando empecé a salir con Daniel, me prometí a mí misma que sería muy cuidadosa. Observé cada aspecto de su comportamiento durante 2 años antes de casarnos. Cómo manejaba el dinero, cómo trataba a los meseros, cómo reaccionaba bajo estrés. Y honestamente pasó todas las pruebas. Era un hombre detallista, paciente y generoso. Todo lo contrario a mi madre. Me convencí de que había roto el ciclo de abuso de mi familia. Nos casamos en una hermosa ceremonia. Compramos una casa acogedora en un barrio tranquilo y comenzamos lo que yo esperaba que fuera nuestro felices para siempre. No tenía idea de que estaba entrando en una pesadilla completamente diferente a la que viví en mi infancia. Los primeros 2 años fueron buenos, pero después todo se vino abajo. Ya no éramos la pareja que todos admiraban, sino la que tenía discusiones explosivas cada mes, como si fuera un reloj programado para estallar. Lo peor era que peleábamos por cosas absurdas. Que si dejé los platos en el fregadero, que si llegué tarde del trabajo, que si él pasaba demasiado tiempo con sus amigos, o hasta por qué programa de televisión veríamos esa noche. Yo no quería rendirme. Aún veía en él al hombre que solía sorprenderme con escapadas de fin de semana, y me dejaba notas de amor en la cocina. ¿Cómo pasamos de eso a que me gritara por comprar la marca equivocada de café? Propuse terapia de pareja porque soy de las personas que creen en arreglar las cosas antes de tirarlas. Prácticamente le supliqué que lo intentáramos. Fuimos a una sola sesión, y fue un desastre. La terapeuta señaló que teníamos problemas de comunicación y que Daniel tenía dificultades para manejar los conflictos de manera saludable. En lugar de reflexionar, él se puso a llorar. Acusó a la terapeuta de atacarlo y dijo que no volvería nunca más. Insistió en que la mujer era una charlatana y que yo estaba tratando de hacerlo quedar como un loco. Más tarde supe que todo esto coincidió con la muerte de su madre, lo que me hizo intentar ser más comprensiva. El duelo nos cambia a todos de diferentes maneras. Pero él se negó a hablar del tema o a buscar ayuda, y su enojo se hizo cada vez más grande. Las peleas en casa eran tan fuertes que en una ocasión los vecinos llamaron a la policía. Esa noche, Daniel estaba gritándome porque olvidé recoger su ropa de la tintorería. Para él, eso era una razón válida para hacer un escándalo que despertó a todo el vecindario. Con el tiempo caímos en un ciclo extraño. Dormíamos en la misma cama, pero nos comportábamos como simples compañeros de cuarto que ocasionalmente tenían intimidad. La pasión se había apagado. Nos levantábamos, íbamos al trabajo, cenábamos frente al televisor sin hablar demasiado y nos íbamos a dormir. Pero a pesar de todo, yo seguía enamorada de él. Me aferraba a la idea de que con esfuerzo podríamos volver a lo que alguna vez fuimos. Creía firmemente en la promesa de, en las buenas y en las malas, del matrimonio. Lo que nunca imaginé es que él ya había roto sus votos mucho antes que yo. Trabajo en una empresa de marketing. No es el trabajo más emocionante del mundo, pero paga bien. Parte de mis responsabilidades incluye viajar para asistir a conferencias y exposiciones. Hace un año tuve que viajar a Chicago para un evento de 4 días. Pero en el tercer día hubo una crisis en la oficina. Se cayó nuestro sistema y se perdieron datos de clientes importantes. Nuestro jefe exigió que todos regresáramos de inmediato. Así que reservé el primer vuelo de regreso, emocionada por sorprender a mi esposo.
Quería que nuestro reencuentro fuera algo especial, como en las películas. Durante el trayecto del aeropuerto a casa, me detuve en una florería y compré un enorme ramo de tulipanes, sus favoritos. También le llevé su vino preferido y chocolates gourmet. En mi cabeza, esto era una oportunidad para empezar de nuevo, para recordarnos lo mucho que nos amábamos. Cuando llegué a casa a las 2 de la tarde, vi su coche en la entrada, lo cual tenía sentido porque los jueves solía trabajar desde casa. Todo parecía normal. Sin embargo, noté pequeños detalles extraños. Música sonando desde nuestra habitación, su lista de reproducción favorita, que solo ponía cuando estaba de muy buen humor, y 2 copas de vino en el fregadero. Pensé que quizá había invitado a algún amigo a almorzar. Nunca había estado más equivocada. Subí las escaleras con una sonrisa en el rostro, anticipando su sorpresa al verme. No me percaté de los ruidos que venían de la habitación hasta que ya tenía la mano en la perilla. ¿Recuerdan esas escenas en las películas de terror donde el protagonista está a punto de abrir una puerta y todos gritan, ¡no lo hagas! Yo fui ese personaje. Lo que vi al abrir la puerta destrozó todo lo que creía sobre mi vida. Allí estaba Daniel, mi esposo, el hombre con el que había construido un hogar, revolcándose con otra mujer en nuestra cama. La misma cama donde habíamos hecho promesas de amor eterno. La misma cama donde él me había abrazado cuando tuve mi crisis de ansiedad el año pasado. Mi mundo se desmoronó en un segundo. Las flores que llevaba en la mano cayeron al suelo. Y el hombre con el que estaba mi esposo, en lugar de mostrar culpa o vergüenza, intentó salir corriendo, empujándome como si fuera la encargada de la puerta de un club nocturno. Sin pensarlo, lo agarré del brazo, y en lugar de golpearlo, le di 2 bofetadas abiertas, como en las telenovelas. Ni siquiera sé por qué no le di un puñetazo. Tal vez porque él no era el verdadero traidor en esta historia. Daniel, mientras tanto, ni siquiera intentó disculparse. Se limitó a levantar su ropa del suelo, como si lo único que le molestara fuera haber sido interrumpido. Y cuando por fin me miró a los ojos, la única cosa que salió de su boca fue: ¿por qué llegaste tan temprano? No podía creer lo que acababa de escuchar. No un «lo siento», no una explicación, ni siquiera un intento patético de justificarse. Solo esa pregunta arrogante, dicha con fastidio, como si el problema no fuera que lo había descubierto en la cama con otra persona, sino que yo había llegado sin previo aviso, interrumpiendo su momento de placer. Sentí como si el aire hubiera sido succionado de mis pulmones. Mi mente se nubló mientras trataba de procesar lo que estaba viendo y escuchando. La mujer en la cama con él, una chica que apenas parecía tener 25 años, se cubría torpemente con las sábanas como si con eso pudiera borrar lo que acababa de suceder. «¿Por qué llegaste tan temprano?», repitió Daniel, esta vez con un poco más de molestia en su tono. Mi boca se abrió y cerró varias veces, pero las palabras no salían. La rabia, la incredulidad, la tristeza, todo se arremolinaba dentro de mí como un huracán. Miré el suelo, donde los tulipanes que había comprado con tanta ilusión estaban ahora pisoteados, aplastados bajo los pies de ese desconocido que había salido corriendo sin dignidad. «¿Por qué estoy aquí temprano?», repetí en un susurro, más para mí misma que para él. Mi mirada se posó en la mesita de noche, donde todavía estaba nuestra foto de bodas enmarcada, la misma donde él me abrazaba con fuerza y me prometía amor eterno. La ironía de la escena me golpeó con tanta fuerza que casi me reí. Pero en lugar de reír, algo dentro de mí simplemente se apagó. Daniel suspiró, como si esta situación fuera un inconveniente menor en su día. Se levantó de la cama con una calma que me revolvió el estómago y comenzó a vestirse sin apuro. «Laura, no hagamos una escena, ¿sí?», dijo con tono cansado mientras se subía los pantalones. «No es lo que parece», me quedé en shock. «No es lo que parece». La frase más cliché y estúpida que podría haber dicho en este momento. «¿No es lo que parece?». Mi voz tembló, no de tristeza, sino de furia contenida. «Entonces, explícame, Daniel, ¿qué es exactamente lo que parece? Porque desde donde yo estoy, parece que encontré a mi esposo desnudo en nuestra cama con otra mujer». La chica de la cama miraba la escena con los ojos muy abiertos, visiblemente incómoda. Sin decir nada, se apresuró a recoger su ropa y salir del cuarto. Ni siquiera tuvo la decencia de mirarme a los ojos. Daniel, por otro lado, se pasó las manos por el cabello y bufó. «Mira, Laura, esto iba a salir eventualmente», parpadeé. «¿Qué?». «Nosotros ya no estábamos bien, lo sabes. No ha sido lo mismo desde hace mucho tiempo.
dijo encogiéndose de hombros, como si estuviera explicando por qué decidió cambiar de supermercado, y no por qué destruyó nuestro matrimonio. No sé qué esperabas, pero la verdad es que... Se detuvo por un momento y me miró directo a los ojos. Tú también tienes la culpa. Mi sangre se congeló. ¿Perdón? Sí, Laura. Tú también eres responsable de que esto pasara. Las palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. En ese momento supe que había estado casada con un hombre que nunca se haría responsable de sus actos. Un hombre que, incluso en este momento, intentaba culparme a mí por su traición. No puedo creer que estés diciendo esto, murmuré, mi voz apenas un hilo. Si hubieras sido más comprensiva, si no hubieras insistido tanto con la terapia, si hubieras sido más receptiva en la cama. Ahí estaba. Ahí estaba la justificación de todo. No era que él hubiera tomado una decisión consciente de engañarme. No, era mi culpa por no haber sido suficiente para él. El coraje nubló mi visión. ¿Me estás diciendo que te acostaste con otra mujer porque yo no te complacía lo suficiente? Mi tono era tan bajo y controlado que incluso yo me asusté. Daniel se cruzó de brazos. Yo tengo necesidades, Laura. Tú lo sabías. Intenté hacerlo de la manera correcta cuando te sugerí lo del matrimonio abierto, pero tú te negaste. Solté una carcajada amarga. Así que, porque yo no quería que otras personas se metieran en nuestro matrimonio, decidiste hacer lo que quisiste sin mi consentimiento. Lo intenté hacer sin lastimarte, insistió él, como si eso fuera un argumento válido. Nunca quise que te enteraras así, pero, bueno, te adelantaste. Quise gritar, quise destrozar todo a mi alrededor, pero en lugar de eso, me quedé quieta. Y en ese silencio, algo dentro de mí hizo clic. Me di cuenta de que no valía la pena gastar una sola lágrima más en este hombre. Quiero el divorcio, solté de golpe. Él parpadeó sorprendido, como si no esperara que yo tomara la decisión tan rápido. ¿De verdad? ¿Ni siquiera vamos a hablarlo? ¿Hablarlo? Me reí sin humor. ¿Hablar qué, Daniel? ¿Cómo exactamente justificas lo injustificable? ¿Cómo me convences de que esta traición no fue realmente una traición? Él no respondió. Solo me miró con una mezcla de sorpresa y fastidio. Voy a empacar mis cosas, dije, avanzando hacia el armario. Y espero que para cuando regrese ya no estés aquí. Laura, no tienes que hacer esto de manera tan dramática. Oh, créeme, Daniel. Estoy siendo mucho menos dramática de lo que mereces. Tomé una maleta y comencé a meter mis cosas sin mirarlo. No sé cuánto tiempo pasé ahí. Pero cuando salí del cuarto, Daniel seguía en la sala, con los brazos cruzados y una expresión de molestia en el rostro. No me detuve. No lo miré. Simplemente salí de la casa que habíamos comprado juntos y cerré la puerta detrás de mí. Manejé sin rumbo durante horas, con la mente reviviendo cada momento, cada detalle, cada mentira disfrazada de amor. Cuando finalmente me detuve, me di cuenta de que estaba en el departamento de mi mejor amiga, Patricia. Cuando abrió la puerta y me vio, con la maleta en una mano y los ojos llenos de rabia contenida, no hizo preguntas, solo me abrazó y me dejó entrar. Esa noche, entre copas de vino y lágrimas silenciosas, supe que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. Lo que no sabía en ese momento es que las cosas estaban lejos de terminar. Porque Daniel no iba a dejarme ir tan fácilmente, y lo peor aún estaba por venir. Sentí como la sangre me hervía en las venas. No podía creer lo que estaba pasando. Mi esposo, el hombre con el que había compartido 6 años de mi vida, estaba desnudo en nuestra cama con otra persona, y lo único que se le ocurría decirme era preguntarme por qué había llegado temprano, como si todo esto fuera culpa mía, como si yo hubiera arruinado su momento. Por un instante me quedé paralizada, intentando procesar la situación. Mi corazón latía con tanta fuerza que apenas podía escuchar el sonido de la música que seguía sonando en el fondo. Vi la expresión de mi esposo, no de culpa ni de arrepentimiento, sino de molestia. Molestia porque yo estaba allí, porque mi llegada inesperada había interrumpido su diversión. Miré a la mujer que estaba con él. No la reconocí, pero no importaba. Su cabello enmarañado y la forma en que se apresuraba a vestirse mientras evitaba mi mirada lo decían todo. Ni siquiera se molestó en pedir disculpas. Para ella, yo no era más que un obstáculo incómodo en su aventura. Sentí un nudo en la garganta. Mi cuerpo temblaba y por un momento pensé que iba a vomitar. Mi mente se llenó de recuerdos.
Las veces que me había dicho que tenía que quedarse hasta tarde en el trabajo. Las noches en las que aseguraba estar demasiado cansado para estar conmigo. Las veces que salió con amigos y regresó con un olor a perfume que no era el mío. De repente todo encajó como piezas de un rompecabezas que nunca quise armar. Apreté los puños con tanta fuerza que mis uñas se clavaron en mis palmas. No quería llorar. No quería darle la satisfacción de verme rota. Respiré hondo y, con la voz más firme que pude encontrar, pregunté: ¿Desde cuándo? Daniel ni siquiera fingió no entenderme. Se encogió de hombros y desvió la mirada, como si la respuesta fuera irrelevante. No sé. Unos meses. Unos meses. Mi estómago se revolvió. Así que mientras yo me esforzaba por salvar nuestro matrimonio, mientras buscaba soluciones, mientras intentaba encontrar una forma de volver a conectar con él ya había tomado su decisión. Yo estaba sola en esa lucha, y él simplemente se dedicó a mentirme, a engañarme, a verme a la cara todos los días con esa maldita sonrisa falsa, sabiendo que tenía a alguien más. No pude evitar soltar una risa amarga. ¿Al menos ibas a decírmelo en algún momento? Su mandíbula se tensó. No lo sé, Laura. Esto simplemente pasó. Oh, claro. Porque los engaños simplemente pasan, como si tropezaras accidentalmente y cayeras en la cama con otra persona. Como si fuera un error inocente, una coincidencia desafortunada. Eres increíble, susurré más para mí que para él. Recogí las flores que aún estaban en el suelo, ahora pisoteadas y destrozadas. Las miré por un momento pensando en cómo representaban perfectamente lo que acababa de suceder. Habían sido hermosas, vibrantes, un gesto de amor y esperanza. Ahora eran solo un montón de pétalos aplastados y sin vida. Las lancé con fuerza sobre la cama, justo donde él había estado acostado con su amante. Espero que hayan valido la pena. Di media vuelta y salí de la habitación, ignorando la forma en que él me llamaba. No tenía nada más que decirle. Bajé las escaleras con pasos rápidos, sintiendo cómo mi respiración se volvía errática. Todo lo que quería era salir de esa casa, de ese lugar que ya no era mi hogar, sino el escenario de la peor traición de mi vida. Agarré mi bolso, mis llaves y salí a la calle sin mirar atrás. Me subí a mi auto y conduje sin rumbo fijo. No sabía a dónde ir, solo sabía que no podía quedarme allí. El dolor en mi pecho era insoportable, como si alguien hubiera metido la mano dentro de mi cuerpo y me estuviera estrujando el corazón con fuerza. Terminé en la casa de mi mejor amiga, Patricia. Apenas abrió la puerta y vio mi rostro. Supo que algo estaba terriblemente mal. Sin decir una palabra, me abrazó con fuerza, y fue ahí donde finalmente me derrumbé. Lloré. Lloré como no había llorado en años. Patricia no me pidió explicaciones, solo me llevó al sofá y me dejó desahogarme. Me trajo un vaso de agua, se sentó a mi lado y esperó pacientemente a que pudiera hablar. Cuando finalmente reuní fuerzas para contarle todo, ella se quedó en silencio por un momento. Luego, con el rostro más serio que le había visto jamás, dijo: «Ese imbécil no merece ni una sola lágrima tuya». Su tono fue tan firme que, por un momento, me sentí avergonzada por haber llorado tanto por él. «Voy a divorciarme», dije, aunque en ese momento las palabras me parecieron irreales. Nunca pensé que tendría que decir eso. Nunca imaginé que mi matrimonio terminaría así. Patricia asintió. «Y yo voy a ayudarte en todo lo que necesites». Y lo hizo. Las siguientes semanas fueron un torbellino de abogados, documentos y discusiones interminables con Daniel, que, de alguna manera, todavía tenía el descaro de actuar como si él fuera la víctima en todo esto. Quiso negociar los términos del divorcio como si estuviera haciendo un trato de negocios, pero yo no iba a ceder. Conseguí un abogado excelente, reuní todas las pruebas que necesitaba y me aseguré de que él no saliera beneficiado después de haberme destrozado la vida. Lo más difícil de todo fue enfrentarme a él durante las audiencias, verlo sentado allí, con esa misma actitud arrogante, como si nada de lo que hizo fuera realmente su culpa. Pero cada vez que sentía que la rabia me consumía, me recordaba a mí misma que estaba haciendo lo correcto, que estaba luchando por mi libertad, por mi dignidad. El proceso fue largo y agotador, pero al final, logré salir de ese matrimonio con la frente en alto. El día que firmé los papeles sentí una extraña mezcla de emociones. Por un lado, estaba devastada. 6 años de mi vida desperdiciados en un hombre que no los merecía. Pero por otro lado, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Paz. Había terminado.
Mi nueva vida comenzaba, y aunque aún tenía heridas que sanar, sabía que algún día volvería a ser feliz. Lo que no sabía en ese momento era que mi historia con Daniel aún no había terminado. No tenía idea de que, meses después, él haría algo tan peligroso y aterrador que cambiaría mi vida para siempre. Pero esa es otra historia. Decidí que, en lugar de perderme en aplicaciones de citas o revisar los correos de mi abogado por enésima vez, iría a una pequeña librería independiente en el centro de la ciudad un sábado por la tarde. Era un lugar acogedor, con gatos durmiendo en los escaparates, pisos de madera que crujían con cada paso y ese inconfundible olor a libros viejos. De pie en la sección de ciencia ficción, me di cuenta de que todo el género había cambiado mientras yo estaba ocupado tratando de salvar mi matrimonio. Miré los títulos con desconcierto. Eran enormes, parte de sagas interminables, con nombres que apenas podía pronunciar. Entonces escuché una risa suave a mi lado. No era burlona, sino divertida. Me giré y vi a una mujer con una sonrisa amable, sosteniendo un libro tan grande que podría haber sido usado como arma. ¿Necesitas ayuda?, preguntó con naturalidad. Le expliqué que había estado fuera del mundo de la ciencia ficción durante años y no sabía por dónde empezar. Antes de darme cuenta, estábamos sentados en un rincón de la librería, y ella me estaba dando una lección intensiva sobre las mejores novelas contemporáneas del género. Sus ojos brillaban de entusiasmo cuando hablaba de sus libros favoritos y tenía el hábito de acomodarse el cabello detrás de la oreja cada vez que se emocionaba con una historia. Lo que comenzó como una simple recomendación de lectura se convirtió en una conversación de 2 horas sobre todo, desde novelas clásicas hasta teorías del multiverso. Por primera vez en meses tuve una conversación significativa sin abogados, sin documentos de divorcio ni intentos incómodos de coquetear por mensajes de texto. Por un momento me olvidé de Caroline y de todo el caos que había dejado atrás. Cuando llegó la hora de irme, reuní el valor suficiente para pedirle su número. Me sentí como un adolescente otra vez, con las manos temblorosas mientras lo guardaba en mi teléfono. Era ridículo que un hombre de 42 años se sintiera así, pero había algo en Emma, porque así se llamaba, que me hacía sentir vivo de nuevo. Salí de la librería con su número, una recomendación de El problema de los 3 cuerpos, y lo más importante, la primera sonrisa genuina que había tenido en meses. Esa noche, mientras intercambiábamos mensajes, me di cuenta de lo diferente que se sentía hablar con ella en comparación con las conversaciones vacías de las aplicaciones de citas. Había algo real en nuestra conexión. Sabía que, en nuestra primera cita oficial, debía ser honesto sobre mi divorcio en proceso. Cuando finalmente lo mencioné, esperando que su reacción fuera de incomodidad o rechazo, Emma simplemente tomó un sorbo de su vino y dijo: «Gracias por ser honesto. Todos tenemos equipaje. Lo importante es saber manejarlo. Así de simple. Sin juicios, sin miradas raras, sin intentos torpes de cambiar de tema». Incluso bromeó diciendo que al menos tenía la certeza de que no estaba saliendo con un hombre casado en secreto. Emma era todo lo contrario a Caroline. Mientras que Caroline gritaba durante las discusiones, Emma explicaba con calma. Mientras que Caroline exigía atención, Emma la ofrecía libremente. Se interesaba genuinamente en mi trabajo. Recordaba detalles de conversaciones que habíamos tenido semanas antes y nunca me hacía sentir culpable por estar en medio de un divorcio complicado. Después de 5 meses saliendo con Emma, estaba completamente enamorado. Me enviaba recomendaciones de libros mientras estaba en el trabajo, dejaba pequeñas notas dentro de los que me prestaba y siempre me escuchaba con atención. Por primera vez en mucho tiempo, no solo aparentaba estar bien, sino que realmente lo estaba. Pero, por supuesto, justo cuando empezaba a sentirme feliz otra vez, todo se salió de control. Esa tarde, Emma y yo habíamos pasado un maravilloso sábado juntos. Después de almorzar en un pequeño café, nos dirigíamos a su auto en el estacionamiento del centro comercial, discutiendo qué película veríamos por la noche. Recuerdo estar riéndome de algo que dijo cuando, de repente, todo se convirtió en un caos. Primero, escuché el rugido de un motor acelerando. Me giré instintivamente y vi un coche lanzándose hacia nosotros a toda velocidad. Directo hacia Emma. Sin pensarlo, le agarré el brazo para apartarla, pero no fui lo suficientemente rápido. El coche la golpeó en la pierna, haciéndola caer con un grito desgarrador. Nunca olvidaré el sonido de su hueso rompiéndose. Me arrodillé junto a ella mientras lloraba de dolor, mi corazón latiendo con fuerza descontrolada. Estaba a punto de llamar al 911 cuando escuché el chillido de los neumáticos nuevamente. El coche estaba retrocediendo. No fue un accidente. El conductor estaba tratando de embestirnos de nuevo. El miedo me recorrió como un rayo.
Vi el rostro de Emma contorsionado por el dolor y supe que si no la movía, nos mataría a los dos. Con cada grito de Emma, la arrastré entre dos autos estacionados. El coche se lanzó hacia adelante otra vez, estrellándose contra los autos entre los que nos escondíamos. La fuerza del impacto hizo que todas las alarmas de los vehículos se activaran. Gente empezó a gritar y correr hacia nosotros con sus teléfonos grabando. Y entonces la puerta del coche se abrió. Ahí estaba ella, Carolyn. Salió del coche con la misma postura confiada de siempre, como si no acabara de intentar matarnos en pleno día. Su cabello estaba perfectamente arreglado, llevaba el mismo blazer que usaba para el trabajo, y tenía esa mirada de locura en sus ojos que nunca antes había visto. No era la mujer con la que me había casado. Ni siquiera era la mujer que había encontrado en nuestra cama con otro. Era otra cosa, algo monstruoso. Mi mente trataba de procesar lo que acababa de suceder. Carolyn nos había seguido, nos había acechado, y había esperado el momento perfecto para atacarnos. No fue un arrebato de furia momentáneo, fue premeditado. Se acercaba hacia nosotros, sus tacones resonando en el pavimento como un reloj de cuenta regresiva. Pero antes de que pudiera llegar, un hombre enorme la sujetó por los brazos. Ella forcejeó como un animal rabioso, intentando liberarse, pero no pudo. Los policías llegaron poco después. Emma estaba sollozando a mi lado cuando llegaron los paramédicos. Apenas podía procesar lo que estaba pasando cuando vi a Carolyn, esposada, gritando como una posesa. «Ha pasado solo un año y ya estás con esa». El descaro. La mujer que me engañó en nuestra cama con otro tenía la osadía de actuar como la víctima. Más tarde supe que todo había sido captado por las cámaras de seguridad del centro comercial. Desde la forma en que nos acechó hasta la manera en que revisó su maquillaje en el espejo antes de lanzarse contra nosotros. Todo estaba documentado. Carolyn fue declarada culpable de intento de homicidio y sentenciada a 12 años de prisión. 12 años. Menos de lo que debería, pero al menos era algo. Después del juicio, el divorcio se resolvió rápidamente. Dado que intentar matar a tu ex anula cualquier derecho a alimonios o bienes compartidos, el juez le concedió exactamente lo que tenía antes del matrimonio. Nada. Emma, después de meses de recuperación, está completamente bien. Seguimos juntos, felices, y planeamos casarnos la próxima primavera. A veces me pregunto si hubo señales de advertencia que pasé por alto. Pero la verdad es que la locura no siempre viene con un letrero de neón. A veces simplemente te atropella en un estacionamiento. Al menos ahora sé qué buscar. Y por si acaso, Emma y yo nos aseguramos de tener un par de permisos de portación de armas. Uno nunca sabe cuándo un fantasma del pasado podría intentar regresar. Mientras los paramédicos atendían a Emma y los policías aseguraban la escena, yo seguía paralizado, observando a Carolyn forcejear con los oficiales como si aún no comprendiera la gravedad de lo que había hecho. El estacionamiento del centro comercial era un caos absoluto. Había personas mirando con horror, otras grabando con sus teléfonos, y el sonido de las sirenas mezclándose con los murmullos de la multitud. No podía quitarme de la cabeza la imagen de Emma en el suelo, su rostro pálido por el dolor, su pierna en un ángulo imposible. Y aún así, en medio de todo eso, Carolyn me miraba como si yo fuera el culpable de todo esto. Uno de los policías me pidió que diera mi declaración. Apenas podía procesar mis pensamientos, pero les conté lo que había pasado lo mejor que pude. Les expliqué quién era Carolyn, cómo llevaba meses retrasando el divorcio y cómo acababa de intentar asesinarme a mí y a mi novia en plena luz del día. Carolyn, aún esposada, comenzó a gritar. «¡Es su culpa!», chilló con los ojos desorbitados. «Si no me hubiera traicionado, esto nunca habría pasado». Uno de los policías la hizo callar, pero su mirada seguía clavada en mí, llena de odio. No podía creerlo. En su mente retorcida, ella seguía viéndose como la víctima. Cuando Emma fue subida a la ambulancia, me apresuré a tomar su mano. «Voy contigo», le dije sin soltarla. Emma asintió débilmente, y vi cómo intentaba sonreír a pesar del dolor. «Creo que tendremos que posponer nuestra película de esta noche», murmuró con esfuerzo. Me reí sin poder evitarlo, aunque mis ojos ardían por las lágrimas que me negaba a derramar. «Sí. Supongo que sí». La ambulancia arrancó con las sirenas encendidas, dejándome con la sensación de que el mundo a mi alrededor se movía en cámara lenta. El hospital fue otro infierno. Horas de espera, médicos entrando y saliendo, el sonido incesante de monitores y camillas rodando por los pasillos.
Me senté en la sala de espera, con la ropa manchada de sangre, de Emma, no mía, sin poder hacer nada más que rezar para que estuviera bien. Cuando finalmente salió un médico a hablar conmigo, sentí que mi corazón iba a estallar. Su novia tuvo una fractura grave en la tibia y el peroné, dijo con un tono profesional pero tranquilizador. La cirugía fue exitosa, pero necesitará meses de recuperación y terapia física. Solté un suspiro de alivio. No me importaba cuánto tiempo tomara su recuperación, solo necesitaba que estuviera bien. Cuando por fin me permitieron entrar a verla, me encontré con Emma en la cama del hospital, con la pierna completamente vendada y una expresión de cansancio, pero sin perder su espíritu. Bueno, esto fue una cita inolvidable, bromeó, aunque su voz aún sonaba adolorida. Definitivamente no es lo que tenía planeado, respondí acercándome a su lado. Pero estás viva, y eso es lo único que importa. Me senté junto a ella y le tomé la mano con cuidado. Pasé los dedos por sus nudillos, como si necesitara confirmar que realmente estaba allí, que esto no era una pesadilla. Caroline está bajo custodia, le aseguré. No podrá hacerte daño otra vez. Emma asintió, pero luego me miró con una expresión seria. ¿Cómo estás tú? Esa pregunta me tomó por sorpresa. Durante las últimas horas toda mi atención había estado en Emma, en asegurarme de que estuviera bien. Pero ahora que ella me lo preguntaba, sentí una oleada de emociones acumuladas golpeándome al mismo tiempo. Rabia, tristeza, confusión. No lo sé, admití finalmente. No sé cómo procesar que la mujer con la que estuve casado intentó matarnos. Emma apretó mi mano con suavidad. No dejes que te consuma, susurró. No vale la pena. En ese momento me di cuenta de por qué la amaba tanto. A pesar de todo lo que había pasado, de todo el dolor y el trauma, ella seguía siendo la persona más fuerte y compasiva que había conocido. Esa noche me quedé con ella en el hospital. No podía imaginarme dejarla sola después de lo que había pasado. Y aunque estaba agotado, apenas dormí. Pasé la mayor parte de la noche observando cómo respiraba, asegurándome de que estaba bien. Al día siguiente, la noticia de lo que había sucedido ya estaba circulando en internet. El video de Caroline atacándonos en el estacionamiento se había vuelto viral. Los titulares eran impactantes. Mujer intenta atropellar a su ex y su nueva pareja en un brutal ataque de celos. Intento de homicidio en pleno día. Ex esposa enfurecida arrestada tras impactante ataque. No podía evitar leer los comentarios en los foros y redes sociales. Gente especulando sobre qué la llevó a hacer algo así. Otros haciendo bromas sobre mujeres despechadas llevándolo demasiado lejos, y algunos incluso sugiriendo que yo debía haber visto las señales antes, pero no había señales. No había ninguna advertencia de que la mujer con la que había compartido 6 años de mi vida se convertiría en alguien capaz de intentar asesinarme. Mientras tanto, la policía y los fiscales ya estaban preparando el caso contra Caroline. Me contactaron varias veces para que diera más declaraciones, y aunque revivirlo una y otra vez era agotador, sabía que era necesario. El día del juicio, cuando la vi entrar a la sala esposada, algo dentro de mí se estremeció. Ya no parecía la mujer elegante y segura de sí misma que había conocido. Su cabello estaba desordenado, su mirada era fría y vacía. Cuando el juez leyó los cargos en su contra, intento de homicidio en primer grado, agresión con un arma mortal, entre otros, la vi cerrar los ojos por un momento. Pero cuando miró hacia mí y vio que Emma estaba a mi lado, su expresión se torció con desprecio. No mostró ningún remordimiento. Durante el juicio, los fiscales presentaron todas las pruebas en su contra, los videos de seguridad, los testimonios de testigos, los mensajes de texto que había enviado antes del ataque. Su abogado intentó argumentar que había actuado en un momento de locura, que no había tenido la intención de lastimarnos gravemente. Pero los videos mostraban otra historia. Caroline nos había seguido, había esperado el momento perfecto y luego había intentado matarnos. No había nada impulsivo en lo que hizo. Después de días de testimonios y deliberaciones, el veredicto fue claro: culpable en todos los cargos. Cuando el juez anunció su sentencia, 12 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional antes de 10. Sentí una mezcla de alivio y frustración. 12 años no parecían suficientes por lo que había hecho. Pero al menos, durante una década, no tendría que preocuparme de que apareciera en mi puerta. Después del juicio, el divorcio se resolvió rápidamente. Caroline perdió cualquier derecho a bienes compartidos o a cualquier tipo de compensación económica. La vida siguió adelante.
Emma se recuperó por completo tras meses de terapia física. Se volvió más fuerte, y con ella yo también lo hice. Nos mudamos juntos a un departamento en el centro de la ciudad, lejos de los recuerdos de mi antigua vida. Y finalmente, después de todo el caos, comencé a sentir que realmente era libre. Emma y yo seguimos visitando la librería donde nos conocimos, y cada vez que pasamos por un estacionamiento abarrotado, ella bromea. Quizás deberíamos estacionarnos en otro lado. No quiero tentar al destino. Reímos juntos porque sabemos que, después de todo lo que hemos pasado, nada podrá detenernos. Y esta vez, sé que mi historia tiene un final feliz. Durante las siguientes semanas, todavía no podía creer todo lo que había sucedido. Aunque Caroline ya estaba tras las rejas y Emma estaba fuera de peligro, el impacto del ataque seguía pesando sobre nosotros como una sombra constante. Me encontraba reviviendo el momento en el estacionamiento en mi cabeza una y otra vez. Cada vez que cerraba los ojos, veía el coche acelerando hacia nosotros, escuchaba el grito de Emma, sentía la desesperación de arrastrarla lejos del camino del impacto. La recuperación de Emma fue larga y dolorosa. Aunque los médicos dijeron que su cirugía había sido un éxito, tenía que pasar por meses de fisioterapia para recuperar la movilidad completa de su pierna. Me aseguré de estar con ella en cada sesión, apoyándola en cada paso del proceso. No importaba si eso significaba salir corriendo del trabajo o dormir en una silla incómoda en su casa cuando el dolor no la dejaba descansar. No tienes que hacer todo esto, ¿sabes?, me dijo una noche mientras le acomodaba una almohada debajo de la pierna. Sí tengo que hacerlo, respondí sin dudar. La verdad era que ni siquiera se trataba de una obligación. Se trataba de amor. Emma era la persona que me había devuelto la vida después de años de un matrimonio infeliz. Y si había algo que pudiera hacer para aliviar su dolor, lo haría sin pensarlo 2 veces. A pesar de todo, ella mantenía su sentido del humor. Bueno, al menos ahora tengo una excusa legítima para no correr maratones. Reí, pero la verdad era que me dolía verla así. Lo que más me molestaba era saber que todo esto fue causado por una mujer que alguna vez pensé que amaba. Mientras tanto, Caroline seguía tratando de manipular la narrativa incluso desde la cárcel. Me enteré de que había estado llamando a algunos de nuestros antiguos amigos en común, contándoles una versión distorsionada de los hechos. Según ella, el ataque había sido solo un accidente, y la habían tratado de manera injusta. Está diciendo que no intentó matarnos, me dijo Emma un día con el teléfono en la mano. Que solo perdió el control del coche. Me reí sin humor. Perdió el control del coche 2 veces. Era impresionante cómo seguía negando la realidad, incluso con todas las pruebas en su contra. No esperaba que admitiera su culpa, pero me sorprendía lo lejos que estaba dispuesta a llegar para intentar manipular la historia. Afortunadamente, la mayoría de la gente no le creyó. La evidencia era demasiado clara. Además, su reputación había quedado destruida públicamente después del juicio. Internet se había llenado de artículos y videos analizando el caso, y su nombre ahora estaba ligado al intento de asesinato en cada búsqueda de Google. Creo que deberíamos celebrarlo, dijo Emma una noche mientras veíamos una película. ¿Celebrar qué? Que estamos vivos, que la pesadilla terminó. La miré y supe que tenía razón. Habíamos pasado por el infierno, pero habíamos salido del otro lado más fuertes. Así que planeamos una escapada de fin de semana a una cabaña en las montañas. Necesitábamos alejarnos de todo, respirar aire fresco y recordar cómo se sentía vivir sin miedo. El viaje fue increíble. Pasamos los días explorando senderos, cocinando juntos y hablando de todo lo que habíamos vivido. Si alguien me hubiera dicho hace un año que terminaría aquí contigo, después de todo eso, no lo habría creído, dije mientras observábamos el atardecer desde el porche. Emma sonrió y apoyó su cabeza en mi hombro. A veces la vida da giros inesperados, pero al final creo que todo pasa por una razón. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía razón. Cuando regresamos de nuestro viaje, me di cuenta de que algo dentro de mí había cambiado. Ya no sentía esa constante tensión en el pecho cada vez que pensaba en Caroline. El miedo había sido reemplazado por una sensación de cierre. Mi vida con ella era parte del pasado, y mi futuro era con Emma. Los meses pasaron, y poco a poco las cosas volvieron a la normalidad. Emma recuperó completamente la movilidad en su pierna. Yo me enfoqué en mi trabajo, y finalmente sentimos que la sombra de Caroline se había desvanecido por completo. Pero entonces, una mañana, recibí una carta de la prisión. El sobre tenía mi nombre escrito con la letra de Caroline. Lo sostuve en mis manos durante varios minutos,
dudando si debía abrirlo o simplemente tirarlo a la basura. Al final, la curiosidad ganó. La carta era larga. No esperaba que ella se disculpara, pero lo hizo. O al menos lo intentó. No sé qué me pasó. No sé en qué me convertí, pero quiero que sepas que lo siento. Leí cada palabra con escepticismo. No espero que me perdones, pero sí espero que algún día puedas entender que nunca quise que todo terminara así. Solté un suspiro y dejé la carta sobre la mesa. Caroline siempre fue una experta en manipulación. No podía decir si sus palabras eran genuinas o si solo estaba tratando de obtener algún tipo de redención. No respondí. No tenía sentido hacerlo. Sabía que ella estaba pagando el precio de sus acciones y que en unos años saldría de prisión. Pero también sabía que, cuando ese día llegara, yo seguiría adelante con mi vida sin ella. Emma y yo seguimos con nuestros planes. Nos comprometimos y comenzamos a organizar nuestra boda. Fue algo sencillo, sin mucho protocolo, solo con las personas más cercanas a nosotros. El día de la ceremonia, mientras Emma caminaba hacia mí con su vestido blanco, supe que todo lo que había pasado antes había valido la pena. Cada lágrima, cada momento de angustia, cada pesadilla. Todo me había llevado a este momento. Caroline era solo un capítulo cerrado en mi historia. Y Emma era mi nuevo comienzo. Meses después, recibí un mensaje de un número desconocido. Era de un viejo amigo que aún tenía contacto con Caroline. Solo pensé que debería saberlo. Caroline salió de prisión antes de lo esperado por buena conducta. No sé si intentará contactarte, pero ten cuidado. Miré el mensaje en la pantalla de mi teléfono, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. Emma notó mi expresión y se acercó a mí. ¿Todo bien? Borré el mensaje sin responder y le sonreí. Sí, todo está bien. Y por primera vez en mucho tiempo, realmente lo creí. Pasaron varios días después de recibir el mensaje sobre la liberación de Caroline, pero no podía sacármelo de la cabeza. No importaba cuánto intentara decirme a mí mismo que no tenía por qué preocuparme, que ya no tenía poder sobre mí, que la historia con ella había quedado en el pasado. Algo dentro de mí seguía sintiendo una punzada de ansiedad cada vez que miraba mi teléfono, temiendo ver su nombre en la pantalla. Pero pasaron semanas, y nada sucedió. No hubo llamadas, no hubo cartas, nada. Poco a poco empecé a relajarme. Tal vez, después de todo, Caroline había decidido seguir con su vida. Tal vez su tiempo en prisión realmente la había cambiado. O tal vez simplemente había encontrado a otra persona en quien enfocar su ira. Sea como sea, no quería seguir desperdiciando mi energía en ella. Emma y yo nos concentramos en nuestra nueva vida juntos. Viajamos, exploramos nuevas librerías. Seguimos con nuestras pequeñas tradiciones, como dejar notas en los libros que nos prestábamos. Nos mudamos a una casa más grande, con un pequeño jardín donde Emma comenzó a cultivar hierbas y flores. Era una vida tranquila, una vida feliz. Y fue en una de esas tardes, mientras estábamos sentados en el porche, viendo el sol ocultarse, cuando Emma apoyó su cabeza en mi hombro y dijo: «Creo que finalmente podemos decir que todo esto quedó atrás». Sonreí y le di un beso en la frente. Sí, finalmente. Porque en ese momento supe que era verdad. El pasado ya no tenía control sobre mí. Caroline era solo una historia que alguna vez sucedió, pero ya no definía mi vida. Lo que importaba era el presente. Lo que importaba era Emma. Y con eso, finalmente cerré ese capítulo de mi vida. Para siempre.